Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México. Clasificación B. Contenido para adolescentes. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. El proyecto, como saben, ha estado operando desde 2009. La idea de que las cámaras estén en la vía pública es que nos permitan tener una información más correcta del incidente que estamos atendiendo. Nosotros le llamamos, bueno, aquí la policía le llama conciencia situacional. La idea es no estar vigilando a la gente, es más bien estar cuidando a la gente, que tengamos los elementos para poder dar una mejor atención. Juan Manuel, estamos aquí en el C5, muchas gracias por recibirnos. El C5, algo que escuchamos los ciudadanos de la capital y que bien a bien sabemos que funciona, sabemos que existe, pero no tenemos muchas veces una idea completa de cuál es su función y de cómo es que opera. El C5, nos viene a la mente inmediatamente cámaras. ¿Cuántas cámaras tiene el C5? Bueno, primero que nada, bienvenidos al C5 de la Ciudad de México. Y efectivamente, probablemente la primera cosa que se viene a la mente cuando se habla del C5, lo que la gente considera que es la razón de ser del C5, es la administración del sistema de videovigilancia urbana. Actualmente contamos con un poquito más de 65,000 cámaras de video de los diferentes programas que tenemos. Tenemos lo que la ciudadanía ha venido conociendo desde 2009 que inició el programa, aquellos postes de 9 metros con botón de auxilio, con los altavoces que reproducen el sonido de alerta sísmica, y un arreglo tecnológico que puede tener de 1 a 6 cámaras dependiendo de la generación del proyecto. Esa es la primera parte. Y la segunda parte son las cámaras que nosotros le llamamos de los tótems de mi calle, que son arreglos mucho más pequeños que se instalan hacia interiores de unidades habitacionales, entre calles, en zonas que son, digamos que es más difícil colocar un poste más alto, y que nos ayudan mucho también para llevar la captura de imagen a puntos donde los postes del C5 les cuesta un poco más trabajo de llegar. Si sumamos los flujos de video de esos dos programas, estamos hablando de un poquito más de 65,000 cámaras. El personal de C5 se identifica con el personaje histórico del Sereno. ¿Por qué? Porque eran ellos quienes se encargaban de que todo estuviera en orden en nuestras calles. Durante el virreinato no había policía como tal, había alguaciles. Y ellos, pues básicamente se dedicaban a implementar la ley. Pero los serenos, también conocidos como guardafaroles, eran los que vigilaban las calles. Su trabajo era, por ejemplo, hacer sonar un silbato cuando hubiera algún atraco, asalto, pelea o alguna cosa que irrumpiera el orden en las calles. También tenían una farola, por lo cual se les conocía como guardafarolas. Con esa farola iluminaban la calle para los peatones, porque hay que pensar que en esa época no había iluminación pública. Su nombre deriva de una famosa frase que enunciaban: las 7 y todo sereno, las 8 y todo sereno. Daban la hora, la situación del clima y también nos avisaban que había calma en las calles de la ciudad. Los serenos existieron hasta los años 70 del siglo XX, oficialmente, pero realmente podemos decir que siguen existiendo a través de las figuras de los veladores, que todavía hoy recorren las calles de algunas colonias de la ciudad, y claro, a través de las cámaras de C5, que se encargan de que todo esté en orden en la capital. En el C5 de la Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza de la misma ciudad. Y lo que hacemos aquí es, el C5 concentra a las dependencias que intervienen en la atención de emergencias, urgencias médicas, delitos,
faltas cívicas, y la función es proporcionar herramientas tecnológicas, herramientas de infraestructura y coordinar la operación entre las mismas dependencias para la atención de incidentes y emergencias. ¿Cómo opera esta sala de operaciones, lo que ustedes llaman el despacho? ¿Cuál es el trabajo de cada una de las personas que está aquí? ¿Qué están haciendo? El trabajo del personal que está aquí es recibir los incidentes creados o generados por las distintas fuentes de información, o principalmente es el 911. Llegan a esta zona los incidentes, llegan sectorizados y ellos se encargan de canalizar los recursos que se requieran, ya sea patrullas, ambulancias, bomberos, unidades de protección civil, de sistema de aguas, por mencionar algunas. Aparte de la canalización de los recursos, se encargan del monitoreo en la zona donde se esté presentando el incidente. Entonces, desde aquí dan seguimiento a las llamadas que llegan al 911 reportando alguna situación o algo que observan ellos en las cámaras. Es correcto, pero no solo a las llamadas del 911, también aquí se reciben, aquí en los otros 6 subcentros denominados Centros de Comando y Control C2, se reciben los incidentes que vienen del 911, de redes sociales, a través del radio o solicitudes por parte del personal en campo que se encuentra como tal cubriendo o desempeñando su servicio en vía pública. Oficial, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué están monitoreando? Cuéntenos un poquito sobre los aparatos, lo que se despliega en las distintas pantallas. Perfecto. Aquí en el C5 recibimos llamadas de 911, botón de auxilio, diferentes medios electrónicos donde nos alertan de emergencias en toda la Ciudad de México. En este caso tenemos un incendio de pastizal en la alcaldía de Xochimilco. Inmediatamente el despachador que recibe la llamada a través del 911 hace una georreferencia en el mapa que tenemos cargado, identifica con las cámaras que tenemos en las inmediaciones y hace un cerco virtual tratando de ubicar en ese momento el incidente que nos están reportando. Nosotros vemos en este punto que es un humo de color blanco, no es un humo espeso, y ellos ya van preparados, ya van con su herramienta especial para tratar de darle solución al problema que tenemos en ese momento. No solo hay cámaras en los postes, tenemos otros elementos de tecnología con los cuales a través de la innovación se garantizan derechos de los ciudadanos. ¿Qué más hay en estos postes en los que vemos las cámaras? Sí, tenemos, si contabilizamos todos los elementos con los que cuenta el C5, ya en vía pública debemos de tener un poquito menos de 100,000 dispositivos distribuidos por toda la ciudad. ¿Qué tenemos además de cámaras? Bueno, lo segundo que seguramente la gente más ubica son los altavoces que están en los postes de las cámaras, que entre otras cosas reproducen el sonido de alerta sísmica. Nosotros, como otros medios de radiodifusión, vamos a decir, tenemos la obligación de reproducir el sonido de alerta sísmica una vez que el sistema de alertamiento sísmico mexicano ha determinado que procede un alertamiento público para la Ciudad de México. Esos altavoces no solamente reproducen el sonido de alerta sísmica, las personas que han, por ejemplo, asistido a concentraciones masivas de personas, lo más común probablemente sea los 12 de diciembre en la Basílica, también se habrán dado cuenta que son utilizados esos altavoces para identificación de personas, para una persona que se extravía, hacer el voceo para los familiares o viceversa, y también en situaciones de emergencia para indicar a las personas cuáles son los puntos seguros, los puntos de resguardo, o si va a haber necesidad desafortunadamente de tener refugios o centros de acopio, también para informar dónde está ocurriendo eso. Para eso utilizamos los altavoces. También tenemos en los postes botones de auxilio. Tenemos 2 tipos de botones de auxilio, unos que son como interfonos, como los que la gente tiene instalados en sus unidades habitacionales, edificios o en sus propias casas. Oprimen el botón y un oficial encargado del sector policial del que se trate, donde está el poste obviamente, les va a contestar en el C2 que corresponde y los va a apoyar en la emergencia que pudieran tener en ese momento. También tenemos botones de pánico en los tótems, esos no son interfonos, solamente cuando lo opriman se van a escuchar una alerta sonora en el mismo tótem y de manera inmediata eso le va a generar un incidente tanto en C5 como en el C2 correspondiente para que puedan despachar a una unidad para auxiliarlos y saber qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué más tenemos en vía pública? También tenemos lectores automáticos de placa y esos los utilizamos para dos situaciones. Por un lado, información que se comparte con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, particularmente con la Subsecretaría de Tránsito, para la emisión automática de multas.
no se metan al carril confinado del Metrobús. Las personas que invaden el carril confinado del Metrobús son susceptibles de una multa automática que se genera utilizando infraestructura del C5. Y también las utilizamos para identificar vehículos que estuvieron involucrados o que se sospecha estuvieron involucrados en la comisión de algún delito. ¿Qué papel juega la tecnología para el funcionamiento del C5? Pues yo diría que es lo más importante es la tecnología, pero desde el punto de vista de infraestructura. Es decir, tiene que ser una instalación disponible 100%, pero no es lo más importante, ¿no? La tecnología y el edificio y las cámaras pueden funcionar, pero si no está perfectamente coordinada la operación y si no tiene un objetivo específico, que es la atención ciudadana, pues la tecnología realmente no tiene ninguna importancia. Entonces, nosotros tenemos como meta, a lo más a nivel de cámaras, nos aceptamos, ¿no?, un 2% de fallas, no más, no puede crecer. Entonces tenemos todos los días seguimiento de las fallas para nunca pasar un porcentaje por arriba del 2%. Y algo que se está haciendo es, digamos, como gobierno, que las instituciones y que todas las dependencias nos aprovechemos de lo que ya tenemos. Entonces, lo que ha ocurrido es que hemos hecho un montón de relaciones con dependencias para utilizar los postes de C5, infraestructura de los puentes de otras dependencias en donde nosotros montamos equipo, digamos, fortalecer el vínculo con las dependencias, aprovechar las instalaciones a nivel ciudad y aparte interrelacionarnos con los objetivos de muchas dependencias y entonces todos salimos ganando. Instalamos, compartimos información, se obtienen datos, se instala equipo y, digamos, aprovechamos un poste de la Ciudad de México para dar no nada más videovigilancia, sino otros servicios. Un puente de la Ciudad de México para instalar sí, cámaras, pero también se instalan otro tipo de sensores. ¿Cuál es la idea? Poder tener instalaciones pues con más servicios integrados y que más instituciones colaboren al respecto. Cuéntanos, por favor, cómo funciona el área de telemedicina. Pues mira, el área de telemedicina está en el área del 911 de la Ciudad de México. Cuando un usuario tiene una emergencia médica, habla al 911, el operador recibe la llamada y posteriormente nos transfieren la llamada. Ya uno de los médicos que está capacitado para atender las emergencias utiliza el teléfono y otros sistemas que tenemos de videollamada para poder hacer una valoración integral del paciente y poderle asignar un motivo. Dependiendo del motivo que se ha asignado, son los recursos que se van a enviar. Se puede enviar una ambulancia, se puede enviar una patrulla, se le dan recomendaciones generales. Se atienden muchas emergencias aquí en este lugar. Doctor, ¿cuál es el criterio para determinar por parte del médico que está atendiendo la llamada que requiere de que de manera presencial otro médico vaya al lugar en el que se encuentra, en una ambulancia o en el medio que sea? Sí, este es un sistema de emergencias y la gran mayoría de las llamadas que se reciben en este lugar son emergencias médicas, cosas que ponen en peligro o en riesgo la vida. Pueden ser enfermedades, pueden ser lesionados, pueden ser muchas causas que ponen en riesgo la vida. El médico a través de la valoración ve qué tan estable está el paciente. Si el paciente no se encuentra tan estable que ponga en riesgo su vida o su condición o su función, en ese momento se determina el envío de una ambulancia. Estamos en la Dirección de Atención Prehospitalaria. Pablo, no sé si nos puedes explicar brevemente qué es este lugar en el que estamos y a qué se dedican, qué es lo que hacen aquí. Claro. Mira, una vez que una emergencia en el 911 se clasifica como una emergencia que requiere una ambulancia, lo que se hace es que a través del despacho de folios llega a estas computadoras que están en la parte de atrás vía regionalización, es decir, las instituciones están divididas en las 16 alcaldías que tiene la ciudad. Entonces, dependiendo en dónde sea la emergencia médica, se envía a esta institución, que puede ser ERUM, Secretaría de Salud o Cruz Roja, y de esa manera enviamos la unidad más cercana al sitio del incidente. Entonces, me dices, hay 3 corporaciones que están colaborando. Correcto.
Por ejemplo, si alguna atención se lleva a cabo por parte de la Cruz Roja, ¿es con las unidades, con las ambulancias de la Cruz Roja? De ser así, ¿a dónde los trasladarían? ¿A la Cruz Roja, un hospital de la Cruz Roja, a uno del sistema de salud pública, a uno privado? ¿Cómo saber? Hay tres opciones. Bueno, sí, todas las instituciones trabajan con sus propias unidades médicas, el ERUM con las de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Cruz Roja con sus unidades de Cruz Roja y el CRUM con las unidades de la Secretaría de Salud. Cualquiera de las tres tienen tres opciones. Si el paciente es derechohabiente al IMSS o al ISSSTE, se traslada a alguna de estas dos instituciones. Si el paciente no tiene ninguna derechohabiencia, lo que hace la unidad médica es comunicarse con el Centro Regulador de Urgencias, que depende de la Secretaría de Salud, y dependiendo de la condición del paciente y la ubicación del paciente, ellos asignan un hospital idóneo para la atención de este paciente, de tal manera que se traslada a cualquiera de los 32 hospitales de la Secretaría de Salud. Y en el caso de que tengan algún seguro de gastos médicos mayores y ellos quieran ir a algún hospital privado, la ambulancia de cualquiera de las tres instituciones puede trasladar a un hospital privado. ¿Esto cuesta? No tiene ningún costo, es completamente gratuito. Pablo, ¿cómo es la coordinación entre las distintas instituciones que trabajan aquí en su día a día? Ok, tenemos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí. De hecho, aquí en la parte de atrás pueden ver que en los despachos hay personal de la Secretaría. Lo hacemos vía radio, lo hacemos vía personal o lo hacemos vía telefónica. Cualquiera de las tres opciones, la que sea más rápida y más conveniente. La ventaja del C5 es que aquí congrega a todas las instituciones que trabajan para la Ciudad de México y entonces nuestro contacto es realmente muy rápido. En cuanto al personal, ¿qué capacitación se le da sobre todo al tener, por ejemplo, en el caso de llamadas, tanto contacto con la ciudadanía y en este intento que hemos visto durante los últimos años de crear una mejor relación entre las autoridades, entre los ciudadanos, entre los policías, redignificando el papel de cada uno de ellos? Sí, yo creo que ahí como funcionarios públicos todos tenemos también la experiencia de ser ciudadanos, ¿no? Entonces estamos dando los servicios como nosotros queremos recibirlos. Necesitamos unos servicios perfectamente funcionando, coordinados, con este lado humano que comentas, ¿no? No separar, no tenemos por qué separar nuestra cara de funcionario con nuestra cara de ciudadanos. Entonces, creo que se ha trabajado mucho para hacer esta sensibilización, este acercamiento a los servicios, pero obviamente pues la responsabilidad de dar resultados y mantener todo funcionando pues es muy demandante, pero se consigue, ¿no? Hay que hacer mucho trabajo y la gente que trabaja en el C5, en los C2, es gente que está consciente del compromiso que tiene como funcionario y además con esta nueva perspectiva de ser una cara mucho más humana hacia los servicios. Catalina, estamos en el corazón del 911. Aquí se reciben las llamadas y muchas de ellas tú las respondes. Cuéntame, sí. ¿Cómo se lleva a cabo esta operación? ¿Qué es lo que tú haces cotidianamente? Sí, nosotros llevamos un script donde vemos la emergencia, preguntamos la ubicación, dónde se encuentran, cómo se encuentra la persona y clasificamos la emergencia. Enviamos los apoyos más cercanos para que vayan a despachar la emergencia. Una vez que esto sucede, ¿cómo le dan seguimiento a los casos que logran proceder? Claro, despacho es el que le da el seguimiento a las emergencias, nosotros nada más las enviamos los apoyos, las clasificamos si son médicas o depende la emergencia que sea. Nosotros enviamos patrullas, ambulancias y bomberos o protección civil. Catalina, cuando tú tomas una llamada y del otro lado del aparato hay una ciudadana, un ciudadano, ¿cómo es tu relación con ella al momento en el que la atiendes y al momento en el que le das la atención, dependiendo de la emergencia y del estado en el que se encuentra esa persona que te habla? Hay que tener empatía con el usuario, tratarlo de entender por qué se está comunicando esta línea y tratar de despachar la emergencia lo más pronto posible, ya que en ese momento el usuario está en crisis.
la mayoría de veces pues está en crisis la persona y quiere pues que lo atiendas rápido. ¿Cómo lo tranquilizas en caso de que se encuentre algo alterado por la situación, sea cual sea que le está sucediendo? Pues ofreciéndole los servicios, indicándole que ya va el apoyo más cercano y entonces el usuario pues empieza a tranquilizar. ¿Cómo es tu trabajo día a día? ¿Cuántas llamadas recibes en un día normal? Pues dependiendo el día, los jueves recibimos aproximadamente 800 llamadas. En fin de semana, en un turno de 12 horas, son 1.200 llamadas aproximadamente, igual con el 10% que se envía a la emergencia. Este 10%, ¿cuáles son los criterios que tú determinas de que esta llamada sí requiere de una respuesta por parte de la autoridad? Nosotros sí contamos con la ubicación del usuario, la alcaldía, la calle, la esquina, la colonia. Podemos despachar la emergencia porque tenemos los datos importantes que necesitamos para enviar los apoyos más cercanos. ¿Cuál ha sido el momento, Juan Manuel, más complicado aquí que tú has tenido en el C5? Bueno, el C5 es una colección de historias, una colección de momentos, pero obviamente la pandemia es una cosa que es, yo creo que imposible de equiparar con ninguna otra cosa, ¿no? Para que se dé una idea de tu auditorio, nosotros para atención de emergencias médicas, un día típico, de todas las emergencias médicas que el C5 atiende, un día típico, estamos entre 450 y 500. Para cualquier tipo, accidentes automovilísticos, enfermos en casa, personas que pierden el conocimiento, etcétera. Lo que te puedas imaginar que pueda derivar en la atención de una ambulancia, 450 a 500. Bueno, esos días solamente de COVID llegamos a atender 800 incidentes. Entonces fue una situación muy estresante, que realmente se te apachurraba el corazón, porque era muy complicado poder responder en tiempo suficiente. La sala de crisis se habilitó como una sala de contacto especial para familiares y personas que habían solicitado su ambulancia, en las que se buscaba retroalimentación para poder saber si todavía era pertinente enviar la ambulancia o no, si teníamos que enviar desafortunadamente otro tipo de servicio, ¿no? Entonces, esa situación es sin duda lo más complicado que me ha tocado vivir, ya no digas como encargado del C5, sino como funcionario público, y quiero creer, espero que también a nivel profesional y personal nunca volvamos a pasar por algo como a lo que nos empujó la pandemia, porque obviamente era difícil suponer que ninguna ciudad en el mundo pudiera estar preparada para enfrentarlo. ¿Qué sigue para el C5? ¿Qué retos se enfrenta? ¿Cómo va a seguir innovando para garantizarle a los habitantes, a los chilangos, a los capitalinos, pues una serie de derechos que desde aquí pues parece que se gestan, siendo el C5 el cerebro de su operación, su sistema nervioso central? Uno de los ejes fundamentales del C5 sigue siendo el brindar los mejores servicios que podamos para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que la policía pueda hacer su trabajo, eso obviamente. Este año tenemos un proyecto de renovación tecnológica que debería de estar alrededor de entre 700 y 800 postes que se modernizan, que pasan de esta tecnología vieja de una sola cámara y de 8 días de grabación a postes multisensor con hasta 6 cámaras y grabación hasta 30 días. Y la otra parte es los procesos. Seguimos en un trabajo que se ha venido continuando con Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la que tenemos obviamente de todos nuestros clientes, es obviamente con el que tenemos la relación más estrecha, para que el personal que ellos tienen, que está destacamentado en C5 y C2, cuente con la mejor capacitación y que podamos cubrir todos los horarios a la máxima capacidad que se tenga actualmente. Ese es un trabajo que estamos realizando de manera muy cercana con el secretario y con la Universidad de la Policía, para poder cubrir todos los huecos que todavía tenemos en algunos de los celos C5, para que podamos tener todas las veces. Entonces serían las dos áreas que todavía en este año tenemos que resolver. Y la idea es que la meta final, antes de que se termine a la culminación de esta administración, es romper la barrera de las 100,000 flujos de video, llegar a las 100,000 cámaras en la ciudad. Eso es lo que estaríamos buscando y yo creo que sí lo vamos a conseguir. Compañeros, pues no sé con qué reflexiones se quedan ustedes ahora que estamos saliendo del C5. Yo tengo que decirles que quedé muy impresionada por la tecnología que hay aquí, por el nivel de coordinación que tienen entre las áreas, pero me queda todavía un tema
pendiente y es cómo podemos generar una mejor cultura de la denuncia, porque creo que donde se pierde de pronto el tema entre que se logre con la coordinación que tiene el C5 a apoyar a la ciudadanía es porque la propia ciudadanía de pronto no denunciamos, no llamamos al 911, entonces por ahí siento que hay un vínculo que nos está faltando. Sí, precisamente pudimos ver hoy todas las instituciones que se tienen que coordinar para que funcione este lugar y para que pueda trabajar en conjunto la administración pública con la ciudadanía para poder resolver problemas que van desde temas de salud hasta algún accidente, algún tema de seguridad o la denuncia de alguna unidad del transporte público. Y justo es sobre lo que dices, Beca, importantísimo la denuncia, ¿no? En el caso de crímenes, pues no hay crimen que perseguir si no hay denuncia presentada. ¿Por qué no se presentaban las denuncias? Habríamos de preguntarnos porque no se recibía respuesta por parte de la autoridad. Era incluso en algunas ocasiones contraproducente porque se prestaba a extorsiones de todo tipo. Y ahora, pues lo que hemos estado viendo, que por lo menos aquí en el C5 a través de una coordinación interinstitucional se hace, es evitar cualquier elemento que pudiera derivar en este tipo de prácticas que alejaban a la ciudadanía de sus autoridades, como a través de la innovación por parte de la tecnología, por parte de los fierros, como le dicen, de los aparatos, de las computadoras, de los programas, pero también innovar la manera en la que piensan y en la que actúan y en la que responden las autoridades que a través de cursos, de capacitaciones y de un sentido común, pues ya tienen una relación distinta con la ciudadanía y ya responden en tiempo y en forma. Y me parece que con eso nos debemos de quedar, no sin antes reflexionar en la necesidad de seguir avanzando en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de denuncia y en materia de servicios que a través de la tecnología se le dan a los ciudadanos. Si me permiten una última reflexión, esto que dices, Juan, creo que es fundamental. La impunidad empieza cuando nosotros no denunciamos, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y hoy tenemos distintas herramientas para poder hacerlo, desde las redes sociales hasta la llamada al 911, como vimos hoy, y saber con tranquilidad que detrás de ese teléfono, detrás de esa pantalla existen expertos y expertas que están analizando cuál es la situación, que están capacitados y constantemente se les evalúa para que su trabajo pueda ser realizado de manera adecuada y puedan responder, ¿no? Esto que vimos en la parte de telemedicina, a mí en particular me pareció impresionante que puedas desde tu celular poder transmitir cuál es la situación de salud y ahí te van guiando médicos especializados con una perspectiva y una capacitación para hacerlo en una situación de crisis y poder salvar la vida de alguna persona. Me pareció para mí impresionante. Sin duda, pues ahí está cómo funciona el C5, quiénes lo operan, cuál es la coordinación. Usted ya lo sabe y nos vemos la próxima semana, ¿no? Pues así es, aquí en Futura. Derechos continuos. Federico. Beca. Juan. Atención vecinas y vecinos, nuestro jueves de debate se renueva y estrena nueva sede desde el Centro Cultural Elena Garro. Convocamos tu asistencia a las 18 horas para presenciar la mesa Alto Rendimiento, con las participaciones de Felipe El Tibio Muñoz, Jalil del Carmen, Beatriz Pereira y Alejandrina Zamora. Modera el periodista deportivo Samuel Estrada. Únete a la conversación a través de nuestras redes sociales. Una colaboración de Capital 21 con el Fondo de Cultura Económica. A 2 años de la llegada de la COVID-19 a México, Capital 21 presenta el documental La Tormenta Perfecta, que reúne la solidaridad y el esfuerzo de sus habitantes, así como el reto que ha significado enfrentar la pandemia para la capital del país. Viernes 27 de mayo a las 22 horas, aquí por Capital 21. Bueno, pues ya estaba un poco harta de que sin elegir a sus representantes sí eligieran
y decidieran por ellos. México es uno de los mayores productores de plata, pero la plata no es nuestra, es de las mineras canadienses. No, nunca ha sido, ¿no? Jamás. En términos de educación básica principalmente, pues el primer ejercicio es que todos y todas los niños, las niñas y los jóvenes, las juventudes, pues puedan tener acceso a una educación digna.